Hola, en este vídeo te voy a explicar dos conceptos muy interesantes en química, como son el concepto de choque eficaz y el concepto de complejo activado. Estos dos conceptos se estudian dentro de la teoría de colisiones, también llamada teoría cinética de choques, que es una teoría que nos permite explicar cómo son los mecanismos de las reacciones, cómo tienen lugar las reacciones químicas. Y lo que nos dice, por eso el nombre de choques, es que si tú tienes dos sustancias, como aquí que podría ser una mezcla de gases, en los gases sabes que las sustancias se están moviendo, pues entonces cuando las sustancias chocan entre sí, en ese momento que chocan, que hay una colisión, es cuando pueden reaccionar. Igual que nos diría Dalton en su teoría atómica, chocan, los enlaces se rompen y las moléculas se reordenan, los átomos se reordenan para formar moléculas nuevas, como decía Dalton, como si fuesen las piezas de un juego de construcción. Entonces, esta teoría de colisiones o teoría cinética que nos justifica el mecanismo de la reacción, lo que nos dice es que para que la reacción química tenga lugar, las moléculas de los reactivos deben chocar entre sí y que en ese choque se van a romper los enlaces de los reactivos, pero que no se van a formar directamente los productos, sino que antes habrá un estado intermedio al que vamos a llamar complejo activado. Y te lo explico con la reacción que tenemos aquí abajo. Si aquí el negro fuese el carbono y el rojo el oxígeno, esto sería CO. Si el nitrógeno fuese azul, como los oxígenos eran rojos, esto sería NO2. Pues si en esta reacción CO más NO2 fuese a dar CO2 más NO, lo que nos dice es que la reacción no tiene lugar de frente todo directamente, sino que hay un paso intermedio en el cual tenemos esto, a lo que llamaríamos justamente complejo activado, que sería un intermedio de la reacción. Pero no todos los choques sirven para que la reacción avance. Los choques que sí que nos sirven para que la reacción avance es a lo que vamos a llamar choques eficaces. Estos choques eficaces son los que nos permitirán dar lugar al complejo activado y deben cumplir unas condiciones determinadas. Por ejemplo, si nosotros queríamos que tenga lugar la reacción entre hidrógeno más yodo, para dar dos moléculas de yoduro de hidrógeno, 2D HI, pues las moléculas de hidrógeno con sus átomos más pequeñitos que las moléculas de yodo con sus átomos más grandes tendrán que chocar entre sí y entonces podríamos tener lugar a la formación de las dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Bien, pues entonces, ¿qué choques van a permitir que esta reacción avance y en consecuencia cómo debe ser este choque para que sea eficaz? Pues claro, tiene que ser entre las moléculas adecuadas. Necesitamos que choquen moléculas de hidrógeno con moléculas de yodo. Si chocan moléculas de hidrógeno entre sí o moléculas de yodo entre sí no me vale. Tiene que ser entre las moléculas adecuadas. Y además el choque tiene que tener suficiente energía. Es decir, si el choque es muy débil, no va a permitir que se rompan los enlaces de las moléculas. El choque debe tener, por lo tanto, suficiente energía para poder formar el complejo activado, suficiente energía para medio romper los enlaces de los reactivos. Y además también debe ser en la orientación correcta. Vamos a dibujar esto aquí un poco más grande ahora. Si yo tengo la molécula de hidrógeno con sus dos átomos de hidrógeno y la molécula de yodo y chocasen así, en esta dirección, una viene hacia aquí y otra hacia allá, este átomo de yodo nunca llegaría a estar cerca de este átomo de hidrógeno, por lo tanto no podría formar yoduro de hidrógeno. Para que la reacción realmente tenga lugar, la molécula de hidrógeno tendrá que acercarse a la molécula de yodo en esta dirección, una hacia acá y otra hacia allá, para que estos enlaces se puedan medio formar, a la vez que se van rompiendo estos otros. Entonces, deben ser las características para que el choque sea eficaz entre las moléculas adecuadas, con la suficiente energía y con la orientación correcta. Y una cosa importante, todo lo que haga que haya más probabilidades de que los choques sean eficaces aumentará la velocidad de la reacción, hará que la reacción pueda ir más rápido. Por lo tanto, si deben chocar las moléculas adecuadas y yo tengo mayor concentración de las moléculas, la reacción será más rápida. ¿Cómo puede ocurrir que los choques tengan suficiente energía? Pues si aumentas la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y entonces, lógicamente, los choques, los trompazos que van a darse serán mayores y la probabilidad de los choques eficaces también, con lo que esto aumentaría la velocidad de la reacción química. Insistimos entonces que el choque eficaz
es el que permite que se forme el complejo activado. ¿Qué es ese intermedio de la reacción? Pues vamos a explicar ahora un poco cómo son las características de ese complejo activado. Pues el complejo activado tiene los enlaces de los reactivos medio rotos y los enlaces de los productos parcialmente formados. En ese momento está acumulando mucha energía porque tiene la energía de todos esos enlaces. Es muy energético y por ser muy energético en la naturaleza todo lo que tiene mucha energía es inestable y tiende a perderla. Entonces su otra característica es que este complejo activado tiene una vida muy breve. Es un complejo, es un intermedio de la reacción, pero que dura muy poco tiempo. Por lo tanto, sus características, unos enlaces medio rotos y otros medio formados, muy energético y tiempo de vida muy breve. Esta energía de la reacción habitualmente se representa en lo que se llaman diagramas energéticos o diagramas entálpicos, en los que en este eje tienes el tiempo o el avance de la reacción y en este la energía. Y pasarías de reactivos al principio a productos al final, pero el camino energético sería algo así. Estos diagramas te los explico con detalle en un vídeo que te dejo el enlace en la descripción. De los diagramas entálpicos, son muy interesantes. ¿Y en dónde estaría el complejo activado? Estaría justo aquí, en el punto más alto de energía de la reacción. Pues eso es todo. Tienes muchos más vídeos de química en los enlaces que te dejo en la descripción y en el canal. Hasta pronto.